A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos llegar a la clase 7B, 7A y 7B, que es el Hechos capítulo 7, la defensa y muerte de Esteban. Lo pongo en contexto. Ya sabemos que Esteban era uno de los 7 diáconos, ¿se recuerda? Para atender a las mesas, porque las viudas de los judíos griegos, o sea, los que habían vivido en el exterior y estaban acá, se estaban quejando que en la repartición de comida estaban atendiendo a las viudas de ellos. ¿Ve? Y que todos tenían todo en común, que habían vendido sus propiedades. También le di a entender que no hubo ningún mandamiento directo del Señor, vende tus propiedades, y que eso más bien a la larga trajo problemas porque la gente, como hablando en términos modernos, se descapitalizó. Sí. Porque para aquel entonces era la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Y tanto agricultura como ganadería se necesitaba era terreno. Si tú vendes el terreno, después dónde siembras, dónde crías el animal. Y por eso es que las otras iglesias comenzaron a enviar ofrendas. ¿Está malo? No, pero no era algo así obligatorio, y usted ve que ninguna de las otras iglesias se implantó eso. ¿Eh? En la otra iglesia no se implantó, porque a veces queremos tomar un punto y olvidarnos del contexto general, nos traemos problemas después. ¿Ok? Entonces, Esteban era uno de los 7 diáconos que servían a las mesas en la distribución, ya que los apóstoles se dedicaban a la oración y a la palabra. Esteban fue un hombre que, aparte de servir a la mesa, como uno de los requisitos era, busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Imagínate, solamente para servir a la mesa y llenos del Espíritu Santo. Entonces empezó a predicar, como que llamó mucho la atención, no le gustó a la gente de las autoridades religiosas y lo confrontaron. Entonces ahí entramos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Porque vamos a tomarlo del versículo 6, Hechos 6, para retomar, ¿no? Entonces, cuando tomamos acá, que estaba Esteban, el verso 8, lo leo 6:8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate, un hombre humilde, sencillo, lleno del Espíritu Santo, repartiéndose. ¿Cuál era su ministerio? Repartir comida, pero eso no lo eximía de predicar en las calles, ¿verdad? Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, la gente religiosa se molestó. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. ¿Ves? Pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, fíjate, en vez de reconocer, oye, este hombre tiene algo de Dios, tiene algo superior, déjame aprender. No, mira la reacción. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira, mira qué desgraciado, ¿no? Y soliviantaron, o sea, levantaron, cizañaron, auparon negativamente al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Acuérdense que el concilio era el Sanedrín, 70 personas religiosas, estaban los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Y pusieron testigos falsos, fíjate, primero sobornaron, después testigos falsos, solamente porque no podían con Esteban, ¿vale? No podían con él. Fíjate que no era más nada, Esteban no estaba haciendo nada, sino orando y Dios sanando a la gente, echando fuera demonios, libertando. Eso no les gustó, empezaron a discutir. Como no pudieron con él, sobornaron a gente perturbadora para que dieran falso testimonio. Pastor, y eso es triste porque también hoy en día No, sí. a veces también pasa, porque como no era del núcleo de ellos, del grupo de ellos, Claro.
también pues educado, pues me imagino que por todos los apóstoles y todos los que estaban allí. O sea, que no era por los rabí que ellos son los que ellos Sí, recomiendan, no, los no. que ellos enseñaron. Y entonces lastimosamente eso vemos también el Sí, día. Si no piensan como nosotros, si no sí. hablan como nosotros, si no actúan, si nosotros no les hemos enseñado, pues no son de los No, nuestros. y el problema es, Laura, que yo acepto, no piensa como yo, no hace como yo, pero mientras no sea prosperado, no hay problema. El problema es cuando no piensa como yo, no hace como yo y yo veo que va para arriba. Entonces, no, pues son mundanos, eso es el diablo. Ah, cualquiera lo hace. ¿Entiendes? Porque mientras estén abajo, no hay problema. El problema es cuando empieza Dios a bendecir. Ese es el problema, Laura. No, no que pensemos diferente, cualquiera. Somos hermanos de Cristo, pero cuando el que piensa diferente empieza a crecer, si no somos maduros, de vez de rebuscarnos nosotros y hacernos una introspección, porque hay que estar echando por la tilla, no, porque hay que, ¿entiendes? ¿Qué está haciendo él? Déjame ver qué está haciendo, déjame aprender. No, lo juzgamos. Eso fue lo que pasó acá. Y tristemente hasta el día de hoy está pasando. Usted no, póngase usted a ver quiénes son los que critican a quién, quiénes son los que señalan a quién. Deme usted la respuesta. ¿Son las iglesias grandes que murmuran, critican y señalan a las pequeñas o son las pequeñas que critican y señalan a las grandes? Las pequeñas a las Las que... pequeñas a las grandes. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué? Porque, no, es que son mundanos. ¿Entiendes? No, pues, si yo hago eso también se me llena la iglesia. No, pero es que bautizan a chivo, a cabra. No, es que hay consciente en el pecado. No, ahí cualquiera predica. No, mira que, ¿ves? En Sí, cambio, los que están creciendo no están viendo porque, hermano, una gente que tenga 2.000, 3.000, 5.000 miembros, ¿para qué va a echarle fiesta al que tiene 100? sí. Es al revés. La envidia, el celo, la rabia, la molestia de que yo no puedo hacer lo mismo, entonces lo señalo. Ese es Así. el problema que hay todavía. Entonces, esto pasó acá. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa, oiga, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, lo están acusando de que hablaba mal de la ley de Moisés y del templo. ¿Era verdad? Mentira, testigos falsos, sobornaron. Falso. Ujú. Y pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, oiga, ¿cuál era el trabajo del concilio? Escuchar y buscar pruebas, indagar. No les interesaba tampoco, ¿verdad? No les interesaba. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, ya hasta ahí van quebrados. Wow. Ya estaba ¿Ves? Dios respaldando. Ujú, Entonces entramos al capítulo 7 donde entran ustedes ahora a exponer magistralmente. Entonces el sumo sacerdote ujú. dijo, ¿es esto así? O sea, ¿qué es esto así? ¿Es verdad lo que están diciendo ellos? ¿Es verdad Ujú. que tú estás blasfemando del templo? ¿Es verdad que tú estás hablando contra la ley de Moisés? ¿Es verdad que ustedes piensan cambiar la costumbre de la ley de Moisés? ¿Es esto así? Es esto así. Bueno, arranquen ustedes pues. Y él dijo, se lo dejo a ustedes. Todo a la vez no, porque no se habló. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Párate ahí, explícame hasta ahí. Ujú. Abraham, cuando fue llamado, él empezó desde el momento en que se constituyen los hebreos, en que el Señor llama a Abraham y lo saca de su parentela. Y por eso él empieza a nombrar que aún Abraham, sin, vamos a decirlo, sin estar constituido como un sacerdote en esa época y sin haber tenido las leyes de Moisés, escuchó la voz de Dios y siguió
los designios, la voluntad de Dios saliendo de su tierra y de su Le dice parentela. Laura, yo no tengo apuro, yo como dice uno por ahí, yo afán no tengo. Si no lo Afán. terminamos ahorita, lo terminamos la otra semana. Ujú. Ujú. Ok, él ahí, pues yo puedo entender que también él está ahí hablando de lo que sucedió con Abraham. ¿Cómo sería posible? Él lo está reconociendo al decir todo lo que Abraham hizo cuando Dios lo llamó. Entonces, él está explicando, o sea, como que diciendo, ¿cómo yo voy a ponerme a hablar mal de alguien a quien yo, Ok, yo estoy de acuerdo, pero el texto, eso que tú estás diciendo está bien, lo que dijo está bien. El ah, texto, vea cómo dice el texto, usted me haga el texto, ¿cómo dice el texto? Varones, hermanos, padres, oí. ajá, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, Yo quiero que antes repiten de que eso. morase en Harán. Y le dijo, que no entiendo lo que usted quiere, pero sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ajá. Ujú, Fíjate, hermano, ujú. ahí hay un asunto. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? Siendo un gentil. Oiga, ¿cuándo? Déjame hacer la pregunta mejor. ¿En Oh, qué lugar geográfico? oh, él estaba en Mesopotamia, en Harán. En Arán. Ah, Ujú, ok. ¿Y qué pasa con Ur de los Caldeos entonces? oh, Vivía en Él sale de Ur de los Caldeos. sale de Ur de los Caldeos, perdón, sale perdón. de un. Sale de ahora, pero la pregunta es, ¿cuándo Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu Tierra parentela? de tu parentela. Ah, entonces le voy a Que estaba explicar. viviendo, él estaba Él viviendo en Ur de los estaba en Caldeos. Ur de los Caldeos, Estaba en de los señora. caldeos. Exacto. Entonces, en Ur de los Caldeos, el papá, el viejo Tare, Ajá, decide irse para Canaán. Decide irse, según la historia, según los documentos, según la época, que como dice uno, que a mí me da risa que él echa el cuento, ujú, él echa el cuento. Pasó algo, entonces después que él echa bien el cuento, él dice, según el periódico, porque yo no estaba ahí. Ejemplo, mataron a tres, así, así, y vino la policía y agarró al otro y le dio dos golpes y lo tiró por el suelo y se lo llevaron preso. Según dice el periódico, yo no estaba ahí. Entonces, según los registros de la época, venían para invadir a Mesopotamia. Entonces el papá, mira cómo Dios usa. El papá de Abraham, Taré, ujú, dijo, yo me voy de acá. Y no solamente, según la historia, según los documentos, no solamente se fue Taré, se fue medio mundo corriendo, como que viene la invasión para acá. Vámonos, antes que venga la invasión. Entonces, mira, Dios pone en el corazón del viejo Taré salir de Ur de los Caldeos y ok, caminan 1000 kilómetros. Eso sí lo enseña la Biblia. Aproximadamente 1000 kilómetros y llegan a Harán. En Ur de los Caldeos se había muerto el papá de Lot. Eran Ajá. tres hermanos: Abraham, Nacor y Harán. Parece que es el mismo nombre. ujú, Ese escribe igualito. Entonces, oiga, Taré tenía tres hijos: Nacor, Abraham y Arán. Arán, el papá de Lot, se muere en Ur de los Caldeos. Arán, el papá de Lot, y entonces el viejo Taré dice, nos vamos de acá. Y sin embargo, cuando usted lee después la escritura, dice, yo te llamé de Ur de los Caldeos, pero fue por medio de cómo Dios usa a la gente. De Fue por ese, medio del eso papá. de tu papá. ¿Ves? O sea, que Dios, yo estuve ahí en esa decisión de... la genealogía. Pero fui yo que puse eso en el corazón de tu Ujú, papá que se fuera y por eso es que él dice, yo te llamé de Ur de los Caldeos. Entonces, mire, camina aproximadamente 1000 kilómetros hacia el norte, pero todavía están en Mesopotamia. Ujú. Y se paran en Harán. En Harán
se muere el viejo Taré. Oh, ahora quedan nada más Abraham y su esposa, su hermano Nacor, que se casó con una sobrina, y Lot. Entonces, ahí en Harán, es que Dios le dice así directo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí sí, pero la arrancada de uno de los caldeos fue el viejo Taré. Llegan a Harán, entonces sale Abraham con su esposa Sara y se llevan a Lot. Hermano, usted va a escuchar a 500,000 personas diciendo que fue la desobediencia de Abraham, que fue, lo llamaron a solo sal de tu parentela. Señores, era su sobrino. El papá se había muerto, la mamá no existía. Yo soy Claro. su tío, no hay más nadie acá. El otro tío tiene su mujer, tiene sus hijos. Entonces yo me voy. Era como un hijo para él. Claro. Nunca la Biblia lo condena. Nunca la Biblia dice no te lo traigan. No, esa es mi familia. Entonces él sale de Harán con su esposa y sus hijos sus bienes y sale Lot también para Canaán. ¿Ok? Entonces, ese es el pedacito que está diciendo Esteban. Mira cómo dice Esteban, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, antes que morase en Harán, ¿dónde estaba? En Ur de los Caldeos. En Ur. Aquí está Ur, ¿verdad? Ujú. Entonces, fíjate, mira la ruta. De aquí hasta aquí fueron aproximadamente 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros de Harán. Ajá. De Ajá. Ur a Harán. Aquí, según la Biblia, se muere el papá de Abraham, 1,000 kilómetros. Taré. Ujú. ¿Quién queda aquí? Abraham con Sara, su otro hermano Nacor con su esposa, que era una sobrina, y Lot. Entonces, acá es que Dios le habla directamente a Abraham. Y sin embargo, Dios le dice, te llamé de Ur de los Caldeos. De Ur. ¿Ves? Claro. Pero fíjate, Dios usando al papá. Al Entonces, papá. aquí es que sale Abraham con Sara y con Lot a Canaán. Y llegan a Betel, a Siquem, y hacen un altar. ¿Ves? Ujú. Y después fue que siguen para Egipto, porque hubo hambre, pero esos son 20 pesos después. Estamos Otros claros 20 entonces pesos. vamos claros hasta acá, ¿verdad? Ujú. Entonces vuelve a leer ahí el del 2 al 3, ¿cómo es que dice? Para que lo visualicen ahora leyendo. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mira lo que dice Antes, Mesopotamia, ¿ves? Todo esto es Mesopotamia, ¿ves? Todo esto, ¿ok? ujú, antes que morase en Harán. Ujú. Y le dijo, ahora bueno, voy cayendo. Y Antes le que dijo, morase sal de aquí, tu... ¿ves? Antes que Sí, morase leemos aquí, rápido. ya Dios le había hablado acá, pero fue por Sí, medio del papá, que el papá dijo, no vamos. sí. Por eso dice ahí, antes que morase en Harán. Ujú. ¿Ves cómo vamos Y le aprendiendo? dijo, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te Ok, mostraré. me paro acá, Laura. Fíjense, están viendo acá este río que es el río Éufrates. El Éufrates, sí. Ajá. Ok, anoten eso por ahí o compren mi libro que se llama Hablando del Reino. Hay dos versiones, pero una es la más fuerte que la otra, que es la que yo tomé y por después que busqué bastante para poner en mi libro. La palabra hebreo era dada a las personas que cruzaban el río, Laura, el río Éufrates. Entonces, cuando decía Abraham el hebreo, Ujú. lo que estaban diciendo, Abraham el que vino de más allá del río Éufrates, Ujú. como lo que se conoce aquí, Laura, como los mojados. Este es mojado, este es un Ajá. país mojado. Mojado. Ujú. Porque ya va a decir que es un mojado, ya se entiende que pasó por México el río Grande. Wow. Entonces, cuando decían hebreo, Abraham el hebreo, es Ujú. porque lo que están diciendo, Abraham el que vino Del después del río. río Éufrates. Tengan eso por ahí.
¿Ves? Correcto. Ok. Ok, entonces no es que se formó los hebreos, sino que Abraham, Ujú. Abraham el hebreo. Como decir, yo estoy El acá, hebreo. Sergio el venezolano. ¿Ves? Entonces eso Los es, mojados. anote eso por ahí para que no se le olvide. De ahí viene la palabra hebreo. Ujú. Compre mi libro hablando del reino, que ahí yo le explico detalladamente. Perfecto. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ok. Seguimos leyendo entonces. Siga leyendo el 4 el 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Fíjate, de aquí Y de tenemos allí, acá. y de allí, muerto su Está padre, viendo que se murió en Arán, pero el Antiguo Testamento lo dice más claro. ujú, Pero aquí lo está recordando. Muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, Ajá, entonces de dónde lo trajo directamente para Canaán? De de Harán. Arán. Ok. De ¿Y Harán antes en dónde Canaán. había venido? De De Ur de Ur. los Caldeos, que todo esto es Babilonia, Mesopotamia, perdón. Ok. Mesopotamia, Ahora, ¿cuál fue la promesa, mis hermanos? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? que multiplicaría su No, generación. no, no, cuando dice sal de tu tierra y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que A yo la tengo. tierra que yo te mostraré. Ajá, fíjese la palabra, a la tierra que yo te mostraré. Nunca dijo a la tierra que yo te daré. Ah, Eso lo ok. voy a explicar después más adelante. Yo te Ah, lo voy a mostrar después que el hombre estuvo caminando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, como un loco, para arriba, para abajo. Después dijo, ¿por qué está acá? Ahora se lo voy a dar tu descendencia. Bueno, es a mí a la descendencia. Ujú. Pero fíjese que Dios no le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que te voy a dar una tierra. No, a la no, tierra que yo te mostraré. demostrar. ¿Cumplió Dios o no cumplió mostrándole la tierra a Abraham? Sí, Sí, cumplió. sí Sí cumplió. cumplió. Entonces después vienen los pactos para darse la Ujú, descendencia y por último Dios le dice, te la voy a dar a ti y tu descendencia, pero Abraham en sí no tuvo posesión, sino para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y lo que compró fue cuando se le murió Sara, que compró la cueva ujú. para enterrar a su mujer. Ok, seguimos. Esto para que lo tengan por ahí pendiente, son 20 pesos más. Ajá, siga leyendo. El Y 5. no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. ¿Está claro eso, lo que le acabo de explicar? Sí, se la mostró. Más nada, pero vuelve a leer con calma el 5. Yo sé que esto Y, no lo habían puesto atención. y no le dio herencia en ella, Ajá, ¿qué quiere decir que no le dio herencia en ella? que no tuvo Que no le descendencia, correspondía, ¿no? no tuvo No en le dio ella, la tierra. No, no le no, dio la No le tierra. yo te la correspondía. estoy Ujú. enseñando. Sigue leyendo pasito por poco. Ujú. Ah, Que siga leyendo poco a poco. ajá. Ni aún para sentar un pie. ¿Sabes lo que es eso? Ni un pie, 30 centímetros. Bueno, Nada. si talla normal, si era patón, como a eso, 40. Ni Pero aún para sentar un pie. ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Qué tremendo, ¿está viendo? Entonces era para nosotros y es lo que le está diciendo Sí. Esteban a la gente. No ¿Ok? le dio herencia en la tierra y ni Ajá. siquiera tenía hijos todavía. Ajá, no tenía nada, Abraham estaba Nada. viejo, Sara estaba viejo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Por eso es que usted ve a Abraham para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, en Siquem, en Betel, en Mamre, vuelve para el desierto de Negev, llegó a Egipto, de Egipto lo devolvieron, volvió por aquí otra vez. Oye, pobre viejo, ¿vale? Es Pero era para tremendo. darle la tierra prometida a su descendencia. Ok. Es tremendo porque lo fácil que a uno le dicen es, ¿y en verdad Dios te llamó? Ajá, ¿ves? Entonces, pero no le dieron nada. O sea, a veces nos confundimos. ¿No? Es que Dios le prometió la tierra a Abraham, sí, se la prometió, pero no era para él. No A era él no para le él. dieron ni lo que... Pastor, y cuando leemos también el Hebreos 11,
Sí. que habla también de todo eso, de todo lo que el Señor, y dice que al final muchos de ellos no vieron Ajá. Pero lo ahora, que se le había hablado. pero ahora lo estamos entendiendo más clarito, ¿verdad? Más Sí, claro, señor. exacto, Claro. exacto. Eso me llevó ahí. Ok, perfecto. Ok, Yeah. entonces no tiene hijos, no tenía nada. Perfecto. El 6, ¿quién lo lee? Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Entonces ya le está dando lo que va a pasar en el futuro. Mira, de acá, después que tu descendencia está acá, van a pasar acá y van a ser extranjeros. Se recuerda. Y aquí Mm. vieron que dice para Egipto. ¿Cuánta gente entró a Egipto? 70. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Ujú. Ellos se multiplicaron en 430 años Años. Ajá. y después fue que volvieron otra vez. Qué tremendo, ¿no? Sí, ajá. Ujú. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Párate ahí, párate ahí. ¿Quién está diciendo todo esto? Dios, Jehová No, Dios. no. Pero Esteban. Esteban, hablando. Esteban, perdón, sí. lo que quiero resaltar, un hombre que era llamado solamente, lo llamaron para que sirva la comida. Mira, aquí está la habichuela, el arroz, el pollo, dale jugo de naranja, dale limón, pícale la papaya, tráele el espagueti. Y mira cómo conocía la escritura, es lo que quiero resaltar. Y Ujú. O sea, una cosa no quita la otra. No, yo no soy predicador. No, yo lo que hago es limpiar los baños de la iglesia. No, eso no tiene nada que ver. Porque Dios te puede usar afuera grandemente como estaba pasando Ujú. con Esteban, ¿verdad? Entonces mira cómo Esteban va echando el cuento. A mí me gusta mucho cómo Esteban va echando el cuento y va resumiendo. Ajá. Ya llegamos al 8. No, y le dio el pacto Ajá, sí, sí. de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ajá, entonces ya está hablando que ya se están multiplicando. Mira, después nació la descendencia de Abraham, que fue Isaac, lo circuncidó porque es un pacto que Dios hizo con ellos. Ujú. E Isaac tuvo descendiente Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ya van 12, ¿verdad? Ya está Jacob con sus 12 hijos, ¿cierto? Ujú. Entonces el 9, ¿cómo dice? Ujú. El 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces ellos estaban acá y lo vendieron a una, ya sabemos la historia, a una Ujú. caravana de ismaelitas, que era una gente que iba haciendo negocios, compra y venta, compra y venta. Compraron a José, que lo vendieron los hermanos por envidia, y Ujú. estos ismaelitas se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Ujú. Entonces mira cómo ya Ujú. llegó. El primero que llegó acá fue José y llegó como esclavo. José. Eso lo sabía todos nosotros. Ujú. Dice, pero me gusta, pero Dios estaba con él. Me gusta cómo Esteban Con va él. echando el cuento, pero Dios estaba con él. Ajá. Había un El, propósito. el 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Oiga, mira cómo dice, Ujú. y le libró de todas sus tribulaciones, pero es la tribulación desde el punto de vista de Dios, porque el Ajá. hombre estuvo tribulado en Egipto, Tuvo tuvo que pasar tribulado. por todo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, pero Pero Dios, es que esa es la diferencia. Cuando dice, o sea, que le libró de todas las tribulaciones. Entiendo Dios que ahí es porque Dios estuvo con él. Cuando leemos la historia de José, cada vez que pasaba por alguno de estos momentos difíciles, dice la Biblia, pero Dios exacto, estuvo con él. exacto. O Wow. sea, que el que Dios esté con uno no nos exime No que nos vamos a exime. tener malos ratos, problemas, situaciones Ujú. duras y difíciles, ¿ok? Pero de que vamos a salir victoriosos, vamos a salir. Exacto. Esa es la Exacto. garantía que nos da. Amén. Ujú. Pero es que a Amén. veces, Aleluya. el problema, Laura, es que a veces nos venden que como Dios está conmigo, ni un zancudo No me va a vamos a picar. pasar. ¿Eh? Ujú. No Ok. way. Y le libró de todas sus tribulaciones
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. Ya sabemos que fue por el sueño, ¿verdad? De la vaca gorda, la Ujú. vaca flaca. Ok, sabemos eso. Seguimos. Sigue el 11. Vino El 11. entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Fíjate que ya está hablando del éxodo, ya está hablando de todo eso, ya está hablando de números, ya está hablando de Génesis. O sea, mira cómo se paseó todo eso, ¿verdad? Ujú. Ajá, desde Génesis. Ajá, sigue leyendo. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? El cuento, el trigo, la copa, el dinero. Tráete el más pequeño, no te Ahí está lo te Benjamín. suelto, Judá. Mira, papá, que dejaron a Judá, que quieren ver a Benjamín. No, yo no lo mando, no, si no, no, nos vamos a morir de hambre. Bueno, llévalo. Oye, fíjate cómo este hombre echando el cuento bien conciso, pero uno lo entiende porque ya uno ha leído la historia. Y Sí, todos los sí. israelitas que estaban ahí Ujú. sabían lo que estaba diciendo Esteban. Sí, Sigue el señor. 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ajá. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Párate ahí. Entonces, ¿cuántos entraron de Canaán a Egipto de los israelitas? 75, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Ok, fíjate, entonces cuando ellos salieron, entonces trajeron sus restos de José, de Jacob, acá a Siquén. ¿Por qué en Siquén? Porque aquí fue donde Abraham compró una cueva para enterrar a Sara, ¿se recuerdan? A Sara. Ok, perfecto. Entonces Él ya se ve salieron, ya pasaron por el desierto, hermano, y volvieron a la tierra de Canaán. ¿Ok? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Eso es lo que leemos en Hechos 1:12, que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los israelitas, los egipcios, le tenían temor a los israelitas. Muy bien. Sí, señor. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ajá. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Ok, yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sabrían explicar el verso 18? Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ajá, porque yo hago una pregunta. ¿Quién salvó a Egipto del hambre? José. José. Dios a través de José. Ajá. Y todo el mundo, o sea que José, ¿y qué cargo tenía José? Era el Segundo, gobernador. el gobernador, segundo Era el de segundo de a El bordo. segundo después de Ajá, Faraón. o sea que mandaba tremendamente. Sí. Y entonces, ¿cómo es eso? Y si habían registros, y los egipcios son muy fieles guardando registros, ¿cómo es eso que se levantó otro faraón que no conocía nada de José? Bueno, primero por los años que pasaron, ya toda esa descendencia fallece. Pero ¿y los registros? Los Lo que registros. llaman, las crónicas, los cronistas. Egipto Bueno, tenía sus yo me cronistas. imagino, como siempre que he leído ese pedazo, yo lo que me imagino es esto. Un hebreo se levantó y mató a un egipcio. Y ese hebreo, o sea,
no se cumplió ese juicio, no le hicieron nada a esos hebreos que mataron a un egipcio, entonces desde hoy los hebreos son enemigos. Pues, esa es mi imaginación, yo. No, yo sé que A lo mejor pero los otros faraones conocían, pero a lo mejor Ujú. hubo algo, como un cambio hubo de algo. algo, de faraones Ok. que se tuvo a lo mejor perdido las crónicas o Yo le algo. voy a explicar. Cuando se formó Egipto, tienes que comprar mi libro hablando del reino, eso también lo explico ahí. Ujú. Según toda la historia y los registros que hay hasta el día de hoy, te lo puedo buscar por internet, había dos Egiptos, el Egipto del norte y el Egipto del sur. Un Egipto tenía 21 por decir tribus, por decir así, y el otro tenía menos. Entonces, la historia donde habla de José, vamos a suponer, no me acuerdo si es el de arriba o el de abajo, vamos a suponer que era el de acá, Egipto de acá. Resulta que después que se muere José y todo esto, los egipcios que estaban acá absorbieron acá, lo invadieron, e hicieron, vamos a hacer un solo Egipto. Pero el Egipto que invadió no era donde estaba José. Entonces, por eso es que se levantó otro faraón que no conocía a José, no me interesa tu historia, no me interesa tu registro, no me interesa tus crónicas, aquí mando yo. Es como que algún país invada a otro, no le va, sí, sácame tu historia, sácame, no, en aquel entonces eran gente bárbara, tremenda, entonces por eso es que se levantó, fíjate cómo dice, otro faraón que no conocía a José. Y de ahí en adelante es que se ha formado un solo Egipto. Pero antes, en principio, habrían dos. Entonces José estuvo en de aquí fue que se hizo todo, con el tiempo después que todo el mundo muere, a invade, hace un solo Egipto, pero no era conocido de José. Tan sencillo, claro, cuando uno ya ha leído, ya uno. Estamos bien entonces. Ah, excelente, excelente. Trate que no se le olvide, porque si se le olvida, No se me olvida. bueno, De esa es todo la lo anoto. idea. De todo lo anoto. Ah, entonces, y si no, oye, ¿para qué no? Y si no, compro el libro. Claro, no me quiero parar, pero Habían dos egipcios, ¿no? Sí, ajá. sí. Seguimos leyendo, ok. Estamos en el 18, ya aprendimos el 18. Pero nosotros queremos el contexto que el cuento lo está echando Esteban, ¿ok? Ajá. Y lo está escuchando el Sanedrín y todo el pueblo, y ajá. Todo el concilio. Ajá, siga leyendo, 18. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para Ajá. que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés Ese y es fue, ese es cuando mandaron a matar a todos los niños, los A varoncitos, todos ¿verdad? los así Eso niños. fue, sabemos la historia. Ok. y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijos suyos. Sabemos el cuento, ¿verdad? Que lo pusieron ¿cómo es? Una Canasta. canasta, la pusieron impermeable, metieron ahí, pero María, la hermana mayor, estaba pendiente. Y vino la hija de Faraón, lo vio, lo prohijó, entonces yo te llamo una nodriza y llamaron a A la María, creo misma que se llamaba, madre. no me recuerdo, Miriam. Miriam. Ajá, Miriam. entonces que lo terminó de criar, o sea, le pagaron por criar el hijo. Sí, señor. Ujú, Ajá, Así son las bendiciones. ajá. ujú. Entonces llegamos al 22. ¿Cómo dice el 22? Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O párate ahí y fíjate. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Ujú. Y fíjate esta palabrita, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sabe que en los registros egipcios aparece un general de nombre Moisés? Que el hombre era valientísimo, era parante en las peleas, el hombre lo respetaba el ejército de los egipcios. Ese es Moisés. Fíjate cómo la historia llega a corroborar lo que está explicando Esteban. Ujú. Esto no le explica Génesis
Esto lo explica Esteban en el libro de los Hechos. Por eso es que dice, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Ok? Y obras. O sea que ese era el rango que tenía claro. Y de paso, hijo de la hija de Faraón. Hijo de la hija de O Faraón. sea, tenía nombre, tenía rango, pero era un hombre poderoso en sus palabras y en sus obras. O sea que Moisés podría ser un poco tardo para hablar, pero en cuanto a obra, el hombre le metía el pecho a todo lo que había que hacer y era valiente, no era ningún loquito. Ok. Mira cómo vamos enlazando la historia de acuerdo al cuento que nos está echando Esteban. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí no lo nombran a Dios, pero ahí está Dios, es que le vino al corazón. Después que el hombre está cómodo, está en la corte del faraón, es tremendo hombre, poderoso en palabras, poderoso en hechos, le da por visitar a los hebreos. Ahora, él sabía que esa era su gente, porque lo más seguro es que la mamá le había inculcado eso, ¿entiendes? Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ok. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así no lo entendieron y y fue al revés. Sigue leyendo el 26. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué se maltrata el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Fíjate cómo está echando el cuento. Todos sabemos lo que ya narra la palabra en Génesis del Antiguo Testamento. Después que Moisés mata al egipcio, al otro día vuelve a salir dos israelitas peleando. Ustedes son hermanos, no peleen. El que está maltratando al otro le dice, ¿quién te ha puesto como juez por nosotros? ¿Acaso me piensan matar como mataste al egipcio ayer? Porque Moisés cuando lo mató, dice la Biblia que lo escondió, lo enterró en la arena. Cuando Moisés se enteró de que ya todo el mundo sabía que él había matado a un egipcio, hermano, tuvo que huir, porque era traición lo que había hecho Moisés, porque Faraón también sabía que él no era egipcio. Entonces, estás en mi casa, te doy toda la sabiduría, estás con todos los beneficios, y por un extranjero de eso, por un esclavo de eso, tú me vas a matar a uno de los míos, un capataz, uno de los... Y, o sea, era la muerte segura para Moisés, y por eso fue que tuvo que escapar. Pero en todo eso estaba Dios metido. Entonces él se fue para Madián, ahí se conoció a la esposa, a la hija, a Séfora, la hija del sacerdote Jetro de Madián, y engendró 2 hijos. Creo que uno se llamaba Gersón y el otro no me recuerdo. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés cuando escapó de Egipto? 40. 40, sigue leyendo ahora, pues. Pasados 40 años, ¿Cuánto ya tiene entonces ahora? 80. pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Claro que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, no va a decir monte Sinaí, sino que va a decir monte Oré. Es el mismo, señores. Y en el monte Sinaí, mírenlo acá donde está abajo, aquí. Ahí fue que Dios le dio la ley. Ahora, miren lo que me llama la atención. Es que cuando Dios se le presenta, todos hemos leído la zarza ardiente, ¿verdad? Uy, no sé qué, me voy a ver qué tal. Ahí fue que entonces Dios le dice ahí que tu pueblo va a venir y me va a adorar acá. Fíjate, desde que Moisés dijo eso hasta que se cumplió, pasaron como año y medio. Ya Dios sabía. Y ahí fue que se pararon después, más de un año, a recibir la ley de Moisés. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que ya todos los planes de Dios están, hermano. Eso no se va a alterar. Perfecto. Entonces Moisés vino, escuchó acá,
Pero dice, fíjate cómo es que dice el corito, Laura, allá en el Monte Oré, ¿qué? Las, La zarza ardía. Ajá. ¿Y quién oyó una voz? Allá la montaña de la zarza ardía. Y Moisés oyó una voz que Este, le decía, quita, quita el ¿qué? can-". Ajá. Ah, Entonces, sí, sí, es que hay quita, ah, tiempo ya. quita. pero fíjate, Quita, oh, si yo quita, lo quita canto, la zarza se ardía. cae el internet. Si yo lo canto, se cae el internet. No, Entonces, ahora mismo con la voz mía, olvídese que ajá, va a ser peor. pero lo que le quiero entender, Monte Oré, y fíjate como dice el corito, allá en el Monte Oré la salsa al día. Día. Moisés oyó una voz que le decía, quita, Sí. quita, quita el zapato. Ok. Quería ver por qué la Ajá. zarza ardía. Pero aquí Esteban habla del monte Sinaí, es el mismo, para que sepas, no, ten eso por ahí, monte Oré y monte Sinaí es el mismo. Y en el Mismo. monte Sinaí Dios le dio las leyes. Y en el monte Sinaí fue que comenzaron a adorar a Dios. Y Moisés le dijo, y el ángel le dijo a Moisés, vendrán y me adorarán en este monte. Qué tremendo, Vendrán y me qué adorarán. tremendo. Ya Dios tenía todo listo. Perfecto, seguimos. Gloria al Señor. Ujú. Ahora lo que le queda a ustedes es leer la historia para refrescar la mente y ya estamos en el libro de Éxodo cuando está ya Esteban ya despachó Génesis. Ahora ya Ya salió de entró a Génesis, Éxodo. Ajá. ahora en Éxodo. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa. Hasta ahí Esteban no está inventando nada. Está Nada, citando el Antiguo Testamento tal y como está escrito. Sí, lleno cierto, de ¿no? poder. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y Ajá. he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ok, ¿cuántos años tenía ya Moisés hasta ahí? Acuérdense. 80. 80. 80 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto cuidando cabras, y ahí se Ujú. le aparece Dios, y fíjate, y 40 en el desierto, 120 años. Sí, Wow, señor. tremendo. Ok, Ujú. al 35. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahora ahora está mandado por Dios. Fíjate, Sí, Señor. fíjese hasta dónde, cómo lo está llevando Esteban. Mm. Esteban sabe lo que está haciendo. Los está paseando. El árbol genealógico le está Sí, Sí. dando. Señor. No, le está explicando conforme ¿De dónde a la salieron? familia de ellos. Yo Sí, no, Señor. yo no, fíjate que la pregunta inicial que le hicieron a Esteban fue, ¿es esto así? Tú ¿Cierto? estás hablando mal de la ley de Moisés, tú estás hablando del templo y se faja Esteban. No, yo te voy a echar cuenta. Y Yo te voy, sí, qué yo te voy a tremendo, ¿no? contar con detalle. Así es. Ujú. A este Moisés, ajá, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ajá. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ajá, aquí donde viene ahora Esteban, después que le echa el cuento, yo no estoy hablando mal de Moisés ni de la ley, pero ¿sabe lo que dijo Moisés? Que Dios no iba a levantar un De entre vuestros profeta. hermanos. Wow, qué tremendo, mira, Sí, Señor. yo no estoy negando nada, al revés. Yo te estoy confirmando lo que, mira cómo se lo vino trayendo. Después. Este Moisés, que Dios lo levantó como líder, como libertador, fue el que dijo, Fue el que dijo, sí, Señor, Dios le levantará un profeta entre vuestros entre hermanos. vuestros hermanos como a mí, o sea, como Moisés. A él oiré. Entonces dice el 38. O sea, este es aquel
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. O sea, este es Moisés, Moisés. Yo no estoy inventando nada. Es Moisés Así es. al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, no quisieron escuchar. Y fíjate cómo me gusta como dice este ahí, en sus corazones se volvieron a Egipto. Aunque estaban en el desierto, ellos anhelaban que si los puerros, los pescados, el ajo, todas esas cosas, ¿no? Y en una oportunidad quisieron apedrear a Moisés y los abusadores dijeron, nombremos un capitán para que volvamos a Egipto. Yo puse en mi Biblia, un líder para retroceder. Es un tremendo mensaje. Wow, Y sí. nombremos un capitán para que nos devuelva a Egipto. O sea, querían un líder para Teníamos- retroceder y los hay que sobra, yo. Los hay Ay, que Señor. sobra. Un líder para... Entonces yo noté eso, líder para retroceder. Saqué un tremendo mensaje de ahí. Cuando dijeron a Aarón, entonces tu corazón, ya ellos estaban rebeldes. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ya le está hablando cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, que no baja. Entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses. A Aarón le dijo, dame las prendas de oro, los zarcillos, los collares, las pulseras. Y el vagabundo de Aarón dijo, yo lo tiré al fuego. Y salió un becerro, sí, sí. Sí, Pepe. La Biblia dice todo lo contrario, que él le dio forma como un cincel, como un buri, Le que dio lo forma acomodó, al pero entonces becerro. cuando llegó Moisés, le dijo, no, yo lo agarré y lo tiré al fuego y salió eso. Sí. Y era el sumo sacerdote. Es que Ujú. palabra. Ok, Yo digo que Moisés fue bastante paciente, mi apóstol, ¿yo? el hombre era manso, era manso. Se lo Entonces dice. hicieron un becerro y ofrecieron el sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos se regocijaron. Eso ya sabemos la historia. Y Dios se apartó y lo entregó a que rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarla, os transportaré pues más allá de Babilonia. Fíjate que ya desde allá venía la palabra de juicio del Señor. Están acá en Egipto, pero los voy a transportar con el tiempo más allá de Babilonia. Transportar más ¿Y allá lo de hizo o no lo hizo cuando los Sí, Sí, lo exaltó? sí hizo. lo dice. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, o sea, el tabernáculo en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Fíjate, ya vamos por Josué. Qué tremendo, ¿no? Ya vamos por el libro de Josué. A los Sí. cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ya llegamos a Samuel y a Reyes. Qué tremendo, ¿no? Sí, Está señor. como Samuel, como Esteban va echando el cuento, se los refrescó todo. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Israel. O sea, está hablando de David ahora. Mas Salomón le edificó casa. Todos sabemos que fue Salomón el que hizo el templo. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mi pie. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas estas cosas. Me paro acá. Hermano, por eso es que, y sí, yo le he hecho duro, sí le he hecho duro. Eso es que altar y arriba el altar y abajo. Pero es que ni templo. Dice, mira, si yo hice todo, mira lo que está diciendo acá. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Gloria al Entonces Señor. nosotros santificamos tanto un local. Hay que respetar las normas, sí, cómo no. Hay que guardar cierta liturgia, sí, pero no volvernos locos que aquí es santo y santísimo. Ya Dios está en nuestros corazones, en nuestras vidas, donde vayamos, está el Señor con nosotros, pecamos, tenemos que pedir perdón, nos arrepentimos, pero eso es que
la liturgia, el lugar santo, santísimo, no, no, no. Y ya del Antiguo Testamento Dios lo está diciendo. Ujú. Si el cielo es mi trono, ¿no? Y la tierra, que el estrado de mi pie, ¿qué casa me vas a hacer tú? ¿Qué casa me vas a hacer? Ujú. ¿Qué lugar santísimo? Que ahora no hay nada de eso. En aquel entonces, porque era sombra de lo que había de venir. Por eso que dice Ujú. Pablo, dice en Gálatas, que la ley era el ayo, el maestro, que nos llevaba a Cristo. Una Ujú. vez llegado Cristo, ya no necesitamos de ese ayo, ya no necesitamos de ninguna ley de Moisés, ya no necesitamos altar, y lugar santo, ni lugar santísimo. Hebreo dice que ahora tenemos entrada directa a la Ujú. presencia del Padre. Y que Gloria al Señor. cuando Jesucristo dijo consumado es, el velo del templo se rasgó. ¿De dónde? Ujú. De De arriba. arriba hacia Arriba hacia abajo. abajo. Ajá. Y Ujú. creo que fue ustedes también que le dije que el grosor, Ujú. no ancho ni alto, grosor del velo era de 11 centímetros. ¿Sabes lo que es una tela de este La grueso? tela fuerte. Que según lo que yo estuve leyendo, para limpiarlo, para moverlo, para cambiarlo, necesitaba la mano de 300 sacerdotes. Mira lo pesado que era eso. Wow. Y Tremendo. no tanto eso, sino de arriba hacia abajo, mi Por apóstol. eso, bueno, no. De arriba hacia abajo que fue Dios, pero que no, humanamente no había ninguna herramienta para cortarlo. De arriba abajo, una cosa tan gruesa. Ujú. Claro. Y fue un momento. Entonces, ahora que debemos respetar la iglesia, sí, que no es un relajo, que no, sí, pero no que lugar santo, lugar santísimo, cuidado, la reverencia, tienes que arrollarte, orar, pasa al altar. ¿Qué te pasa? El altar para ponerlo los animales ya muertos para que cojan candela, no, yo estoy vivo. ¿Entiendes? Entonces, pero la liturgia, la cosa, la religiosidad. Entonces, si yo oro de último, es más, es menos que si yo oro en el altar. No, nada de eso. Nada de eso, no, nada de eso. Pero Nada. bueno, cada quien con lo suyo. Yo me quedo con lo que dice la escritura. Así Ujú. es. Ok, 51. Duro de cerviz, o sea, de nuca, para humillarse, para inclinar el corazón, circunciso de corazón y de oído. Ahora ya le está entrando a Esteban directo. Ujú. Vosotros Señor. recibís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así también. Duros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ujú. Escuchó todito el pico. Que son duros, rebeldes, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ese es el problema. Hermano, nadie guardó la ley, el único que la cumplió a cabalidad fue el Señor Jesús. Jesús. Jesucristo. Los demás eran fariseos Ujú. hipócritas que ponían cargas sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un día quieren llevarla. Por eso yo me molesto cuando me empiezan a regañar desde un púlpito. Bueno, pero Señor, si nadie guardó la ley y todavía no hay nadie que pase un día sin pecar, de hecho, de palabra, de pensamiento, de acción, de omisión, entonces, ok, ¿va a haber un relajo? No, pero no me regañes a mí que cometí una falta cuando tú también cometiste la tuya. Entonces, si me va a llamar la atención, yo lo acepto, pero sabiendo que tú también cometiste la tuya. Entonces va a corregirme, yo te recibo la corrección, no el regaño, ni el grito, ni la humillación, porque todos hemos pecado. ¿Me estoy escondiendo en eso? No, vamos a ayudarnos, vamos a socorrernos con misericordia y verdad, como dice la palabra. Y no la guardaste, nadie la guardó. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermano, pero que le digo la verdad. ¿Qué Ujú. moriste? Se lo trajo desde Génesis, le pasó hasta Salomón y le dijo, ustedes están rebeldes a lo que Dios dijo, ¿Qué este le es el pedí? Mesías, ustedes como vuestros padres, ustedes han matado a los
a los profetas, ustedes no guardaron nada de esto. Son del justo. Y entonces ustedes en sus corazones son rebeldes, resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes son igualitos que ellos, matadores, y mataron y entregadores del Señor Jesús. Entonces dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. No, ya con eso yo estoy, hagan conmigo lo que les dé la gana. Ya yo estoy seguro, mira, uy, ¿sabes lo que es eso? Cielo abierto, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Wow, qué tremendo, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hermano, pero pueden hacer con el cuerpo lo que les dé la gana. Ya Esteban estaba, por eso es que Esteban estaba tranquilo. Si estaba viendo al Padre, a Jesús, cielo abierto, viendo la gloria de Dios, ¿tú crees que no? Eso es tremendo, ¿vale? Eso es algo que solamente lo vivió Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saúl, imagínate. ¿Sabes que cuando se apedreaba una persona, se quitaban el manto para que no se le manchara la ropa de sangre? Sí. Porque las pedradas no eran de lejos, eran de 1 a 2 metros de distancia para no pelarlo. Se chispeaban. Sí, entonces vamos a pedir que los testigos eran los primeros que tenían que tirar la piedra, las pedradas. Entonces se quitaban el manto y aguántamelo acá para que no se manchara de sangre. Bueno, el que estaba aguantando eso era Saulo de Tarso. ¿Qué le parece? Mira la primera vez que se nombra a Saulo. Por eso es que él dice que no debería ser apóstol, porque él persiguió la iglesia del Señor, pero que Dios tuvo misericordia de él, como tuvo también de nosotros. Amén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y fíjate que Dios lo escuchó, por lo menos, ahí está el caso de Pablo. Sí. No le tomes en cuenta este pecado, mira, y tremendo. Fíjate lo que estaba ahí, tremendo lo que había después el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios que nos ha bendecido con los escritos, con el trabajo, fundó iglesias en Antioquía, por la Macedonia, en Asia, en todos lados, y estaba ahí haciendo lo malo. Por eso es que tenemos que usar de misericordia, porque Dios usó de misericordia con nosotros también. Amén. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Ok, bueno, mis hermanos, ya lo que nos queda a nosotros es aprender de la Escritura y tratar de que no se nos olvide anotar, repetir. Hay que leer la Biblia, ¿no? Hay que leerla. Eso no fastidia ni cansa. ¿Ves? Entonces, que Dios nos ayude a poder, y después a saberla exponer como hizo Esteban. Así es. Muchos de los escritos que yo he leído dicen, y yo comparto que la idea, que dicen que Saulo tuvo que quedar impresionado con la exposición de Esteban. Seguro. Seguro. Aparte de la exposición de Esteban, la cordura, el mantenerse, ¿ves? El interés y Entonces, dejar que lo fíjate, y apedrearan. Esteban sabía que estaba Pablo y no, que estaba el famoso apóstol Pablo y no, pero No. Dios sí. Entonces, ¿qué es lo que nos Oración de mantiene? perdón. La Escritura, ¿no? Pero nadie nos va a obligar. Así Nadie es. nos va a obligar. Si no aprendemos de la Biblia, bueno, seguiremos dando vueltas en el desierto, pero que Dios nos ayude. Comentarios para Gracias, terminar. gracias, profesor, porque de verdad que al traer también el mapa y la forma en que nos llevó versículo por versículo prácticamente, pues por lo menos a mí, yo sé que a ellos también, nos hizo entender mejor esta
ese Sí, capítulo 7 de Hebreo. Así que Este leyó. gracias. gracias. Y No, ya mira, entendí por ese qué el libro faraón no yo estoy conocía tratando, a José. Y yo tratando. creyendo que era que Bueno, Ok. bendiciones, paz y salud.